Buenas tardes para todos los que me siguen para mi canal de YouTube. Hoy voy a grabar una entrevista con una persona muy divertida y la quiero mucho. Le llevo exactamente 10 años de vida, porque nacimos los dos el mismo día. Yo en 1975 y él en 1985. Estoy hablando del maestro internacional Leandro Perdomo, que nació el 23 de octubre de 1985. ¿Cómo estás, Leandro? ¿Qué tal, Fede? Bien, todo bien. ¿Y vos? Bien, muy bien. eh, es imposible que no te pregunte por las dos K, por Karpov y Kasparov, porque cuando vos naciste estábamos en el medio de la Guerra Fría entre ellos dos prácticamente, de una lucha titánica en el tablero. ¿Qué, qué, re- qué te merecen Karpov y Kasparov? Cuando los escuchás, ¿a qué te hace referencia? Y en realidad, bueno, a mis comienzos en el ajedrez, porque cuando yo empecé a jugar al ajedrez, ellos dominaban el escenario internacional y bueno, son dos de los grandes jugadores de la historia del ajedrez. Si no me equivoco, se enfrentaron en 144 partidas, válidas por el título mundial, en 5 matches diferentes, y tuvieron 104 tablas, 21 victorias para Kasparov y 19 para Karpov. Entonces esos resultados nos muestran el gran equilibrio y la enorme rivalidad entre ambos. Y cuando yo empecé a jugar al ajedrez, obviamente eran los dos nombres más escuchados, más famosos en el mundo del ajedrez. Sí, es un dato que vos tiraste, que el otro día cuando desayunábamos hablábamos un poco de esto. Son todos correctos, pero además te agrego que entre los dos jugaron 234 partidas, también agregando las que no jugaron por campeonato del mundo. O sea, es una rivalidad que trascendió fronteras, digamos, una locura. Sí, en cualquier deporte creo que es la mayor rivalidad por el título mundial. Sí, no hay ni en boxeo, ni en básquet, ni en tenis, ni en Fórmula 1, ni en rugby, en ningún lado. Lo que hicieron ellos dos es maratónico. Sí, realmente impresionante. Bueno, yo sé que vos admirás a Mikhail Tal y a Bobby Fischer, que bueno, estuvieron vivos cuando vos eras chico, pero ya no están. Si tendrías la oportunidad de tomar un café con una gloria del pasado, que agarramos una máquina, hacemos un juego y los tenés café de por medio, ¿con quién te gustaría tomar algo? ¿Qué le preguntarías? Y seguramente con Mikhail Tal, pero bueno, creo que con cualquier campeón mundial, con Capablanca también sería algo extraordinario, pero creo que por su estilo y por todo lo que leí sobre Mikhail Tal, creo que tal vez sea el campeón mundial más querido de la historia. Sus anécdotas son impresionantes y además su estilo de juego, así que bueno, creo que elegiría a Mikhail Tal, pero obviamente con cualquier campeón mundial, inclusive, bueno, si fuera hoy en día... Este, con Magnus, con Lirendín o con cualquiera de los mejores jugadores del mundo, obviamente sería un privilegio, porque son los grandes genios, son las mentes más brillantes de nuestro deporte. Vos sabés que veníamos hablando de las dos K recién, y ya lo conté en otros videos anteriores de mi canal. En 1988 se hizo como oficialmente el primer campeonato mundial Blitz en Canadá, y jugaban Karpo, Kasparov, y ese mundial lo gana Mikhail Tal. Ah, O impresionante. sea, en los últimos años de su carrera, todavía estaba con una lucidez y una fuerza de juego enorme. Sí, sí, tal cual. Inclusive el propio Kasparov en sus obras Mis geniales predecesores habla del último Blitz que jugaron entre ellos, que Kasparov y Tal jugaron, que fue un torneo de Blitz en Moscú. Tal ya estaba internado, inclusive poco después de ese torneo Blitz falleció y esa partida la ganó Tal, quedando tercero en el torneo. Sí, no, es una cosa de loco. Acá en Argentina tuvimos la oportunidad de disfrutarlo varias veces, jugó en Río Hondo, pero lo último que se recuerda de Tal es que él gana
compartido con Nogueiras y con Julio Granda, el magistral Naidor del 91. Hace poco en la entrevista con Claudia Mura, ella también recuerda su duelo con Tal, y bueno, yo calculo que es uno de los ajedrecistas más queridos de toda la historia porque era su don de gente, era bonachón, era... Sí, yo pienso lo mismo. Por eso, si pudiera tomar un café con alguno de los campeones mundiales del pasado, sería con Mikhail Tal. ¿Y qué te gustaría preguntarle? Y la verdad que son muchas cosas. Bueno, obviamente aprovecharía para aprender un poco más de ajedrez, ¿no? Pero tal vez la principal pregunta sea cómo evaluaba los sacrificios, sacrificios realmente espectaculares que exigían muchísimo cálculo y era difícil de evaluar el resultado de ese sacrificio, de llegar a una conclusión. Hay una famosa frase que Mikhail Tal decía que en ajedrez hay tres tipos de jugadas, las buenas, las malas y las que hacía él. Una cosa de loco. Bueno, tus primeros comienzos en jaque mate, ¿qué recordás de esa época? Bueno, yo era muy chico, el Club Jaque Mate eh, queda todavía cerca de mi casa. Y bueno, había otros chicos de mi edad, me acuerdo que era un ambiente muy, muy agradable, conseguí construir muchas amistades que permanecen hasta el día de hoy, y tuve profesores que me enseñaron muchísimo y me entusiasmaron para dedicarme al ajedrez, para jugar torneos, para estudiar. Puedo citar, bueno, a Jorge Ábalos, al maestro FIDE Daniel Robledo, al maestro internacional Claudio Mincer, al gran maestro Alfredo Giacho. Eran clases grupales, era la verdad que todo muy divertido, muy agradable y bueno, tengo los mejores recuerdos de mis primeros pasos en el Club Jaque Mate. Bueno, ¿y qué diferencia, si te acordás de esas clases, ves con la enseñanza, digamos, de la década del 80, 90, a todo lo que haces vos con tus alumnos hoy usando la computadora como una herramienta indiscutida ya en el ajedrez? Bueno, claro, el tema es ese, que el mundo cambió muchísimo en los últimos años, inclusive eso provocó que cambie muchísimo el ajedrez, como tantas otras disciplinas, profesiones y actividades. Y obviamente los ajedrecistas nos tuvimos que adaptar a esos cambios. Entonces hoy en día tenemos que aprovechar las herramientas informáticas, programas de ajedrez que facilitan mucho el estudio, el aprendizaje, como por ejemplo asimilar aperturas, resolver ejercicios de táctica, de finales. Yo creo que tal vez lo que más cambió es lo siguiente, que antiguamente faltaba información, o sea, uno se esforzaba para conseguir determinada información. Por ejemplo, un libro de ajedrez sobre determinada apertura que pretendíamos estudiar y jugar en los torneos. Entonces teníamos que encontrar ese libro en alguna biblioteca de un club de ajedrez o comprarlo, o tener un profesor y pedirle que nos enseñe y nos prepare una determinada apertura. O sea, uno buscaba la información. Hoy en día el desafío es completamente diferente. Hoy en día sobra información. Por lo tanto, tal vez el mayor desafío en estos tiempos sea justamente filtrar esa información, porque hay un exceso de información. Tenemos la información disponible en pocos segundos, una información infinita, y es importante entender y conseguir clasificar qué es lo más importante para nuestro estudio, para nuestro entrenamiento, qué sería más útil para corregir nuestros errores y mejorar la parte técnica. Entonces, bueno, el ajedrez la verdad que cambió muchísimo, cambió junto con el mundo. El mundo cambia cada vez más rápido debido al gran avance tecnológico y bueno, el ajedrez se adaptó perfectamente a la internet y a las computadoras, ¿no? Cuando vas a dar una clase, por ejemplo, en tu computadora personal, ¿tenés alguna carpeta con modelos de victorias de Capablanca, de Lasker, de Tal, de Fischer? ¿O a los chicos les explicás conceptos modernos con partidas de los últimos 10 años? ¿Tenés algún modelo? Yo le llamaba ajedrez romántico. Para mí el ajedrez romántico va desde Steinitz hasta Kasparov, ponele.
Sí, sí, por supuesto. Muestro tanto partidas clásicas como partidas modernas y además comprender la historia y la evolución del ajedrez nos ayuda también a entender los conceptos estratégicos, la teoría de aperturas, de finales, los temas tácticos, cómo cambió la forma de pensar, de evaluar las posiciones y todo eso obviamente favorece muchísimo al desarrollo del ajedrecista. Bueno, a mí, por ejemplo, me gusta mucho cuando un maestro internacional o un gran maestro, te voy a citar a Oscar Pano, que es ingeniero, a García Palermo, que es abogado, o Max Edway, que fue campeón del mundo y era profesor de matemática, también tiene un título terciario universitario y vos estás licenciado en marketing. ¿Encontrás algún paralelismo de las herramientas que viste estudiando marketing que se puedan aplicar al ajedrez o cosas del ajedrez que se puedan aplicar en marketing? Sí, sí, por supuesto, porque el tema es el siguiente. Muchas veces discutimos qué es el ajedrez, si el ajedrez es arte, ciencia, juego, deporte, pero por sobre todas las cosas, el ajedrez es un juego de toma de decisiones. O sea, constantemente es un proceso decisorio. Cada jugada involucra evaluar las consecuencias. Por lo tanto, tenemos que estar constantemente calculando y evaluando. Es un proceso constante de decisiones. Y obviamente en el marketing también encontramos eso. Podríamos definir al marketing como el comportamiento de los mercados y consumidores para generar valor y satisfacer necesidades, ¿no? Y haciendo una analogía un poco rápida, podríamos decir que el ajedrecista también es consumidor, también genera oferta y demanda. Por ejemplo, cuando elegimos un libro de ajedrez o cuando elegimos un entrenador, cuando elegimos los torneos que vamos a jugar, todo eso forma parte del marketing, digamos, del ajedrecista. Esto sin citar la organización de torneos, sin citar la publicidad, la propaganda de los eventos ajedrecísticos, del ajedrez escolar también. Inclusive, por otro lado, un concepto fundamental en el marketing es justamente la teoría de los juegos. Y obviamente el ajedrez eh, forma parte de esa teoría de los juegos. Inclusive, en tu pregunta anterior me decías si yo mostraba partidas modelos de los jugadores clásicos. Bueno, eso también forma parte del marketing, cuando un jugador define y analiza las diversas ofertas que tiene para construir, por ejemplo, su repertorio de aperturas o para elegir un jugador modelo. Todas esas decisiones son análogas a las decisiones del marketing. Está muy bueno este paralelismo que haces, la verdad, fue muy gratificante. No, Bueno, inclusive recién ahora, habla, discúlpame que te dale, interrumpa, dale, no, 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 ahora se este me espacio es ocurrió para otra vos, cosa. Por ejemplo, dale. las empresas analizan sus puntos fuertes y sus debilidades. Y el ajedrecista constantemente está realizando ese diagnóstico para mejorar sus resultados, para mejorar su técnica en el ajedrez. Y las empresas y especialmente el trabajo del marketing es eso, o sea, encontrar las debilidades de la empresa para corregirlas y potenciar las habilidades. Es un poco lo que también hacemos los ajedrecistas en nuestro proceso por mejorar. Es un proceso interno, digamos, pero obviamente se buscan resultados que sean valorados externamente como cualquier empresa. Recién vos hablabas cuando un ajedrecista tiene que comprar un libro, y yo sé que tu libro favorito es de Daniel Kahneman, Pensar rápido, pensar lento. ¿Qué tiene ese libro? ¿Qué secretos contiene para que sea tu libro favorito? Bueno, para empezar, creo que es un libro que tendría que formar parte del contenido en las escuelas. De tan Ah, importante que creo que ese libro es para el mundo actual. En ese libro, Pensar rápido, pensar despacio, Daniel Kahneman explica sus investigaciones que justamente fueron tan sorprendentes
que le dieron el Premio Nobel de Economía en el año 2002. Y lo curioso es que Daniel Kahneman es el único premio de economía de la historia que no era economista. O Ah, sea, bueno. Daniel Kahneman es psicólogo, pero sus estudios, los conceptos que él analizó y desarrolló de la psicología, se aplican a diversas disciplinas, inclusive a nuestro deporte, al ajedrez. Y especialmente se encaja perfectamente con las ciencias económicas. ¿Y por qué digo que este libro todos lo tendríamos que leer y por qué considero que debería ser parte de la bibliografía de las escuelas primarias o secundarias de nuestro país? Porque justamente en este libro el autor explica cómo funciona el proceso de pensamiento, cómo funciona nuestro proceso decisorio eh, en todos los aspectos de nuestra vida, sea en la facultad, sea en el trabajo, sea en la familia, sea en el tránsito, y por eso el autor, inclusive a lo largo del libro, cita el ajedrez en diversas oportunidades. Como sabemos, el ajedrez es un juego de decisiones, así como otras disciplinas. Y bueno, el libro es realmente sorprendente. Yo no podría hacer un resumen, no podría explicar lo espectacular y todo lo que uno aprende y todos los errores que nos damos cuenta que cometimos y cometemos leyendo, estudiando ese libro. Por eso, bueno, es un libro que se estudia este, en la carrera de economía, pero creo que sería muy importante si se agrega a la formación del secundario, porque como dije anteriormente, no es solamente la parte teórica, los conceptos psicológicos aplicados a la ciencia económica, sino que enseña, explica cómo pensamos, cómo funciona nuestro proceso decisorio en nuestra rutina, en nuestro día a día, y eso obviamente sirve para todos. Por eso que a lo largo del libro el autor explica varios sesgos cognitivos que cuando lo aprendemos nos damos cuenta que podemos anticiparnos a los posibles errores, nos podemos dar cuenta con mayor facilidad cuando nos equivocamos y cómo podemos corregir eso. Y es un poco lo que tenemos que hacer para mejorar en el ajedrez. Por eso muchas veces resulta tan difícil mejorar en el ajedrez, porque cuesta muchísimo darnos cuenta de nuestros propios errores. Por eso generalmente necesitamos un profesor o entrenar con otras personas, tener un tutor, tal vez consultar a alguien que tenga más experiencia, porque una mirada externa consigue identificar con mayor facilidad nuestros errores. Siempre es mucho más fácil darnos cuenta de los errores ajenos que de nuestros propios errores. Y en el libro aprendemos justamente cómo, cómo identificar, cómo darnos cuenta de todo eso con mayor facilidad. Así que, por lo tanto, el libro no solamente sería útil y apasionante para los economistas o para los psicólogos, sino para cualquier persona que quiera entender mejor cómo podemos identificar y corregir nuestro proceso decisorio. Eso que decide el libro, ahora voy a contar algo personal, me, me hace ruido y me hace acordar, por ejemplo, yo fui, la mayoría de mi vida adulta, tuve problemas con la obesidad. Y a veces uno no se da cuenta que tiene sobrepeso, pero te tiene que avisar otro amigo, che, Federico, mirá, este Claro. pantalón no te entra, ¿entendés? Te tenés que comprar un talle más grande. Bueno, yo tuve un bypass gástrico, escribí un libro sobre eso. Y parece mentira, pero a veces uno es como que no se castiga a sí mismo y siempre se permite y es como que te pones un jogging y no se nota que el pantalón te queda chico. ¿Entendés? Entonces, tiene que venir alguien de afuera para darte cuenta, decir, che, mirá, está cerrando acá. Tal Bueno, cual, exacto, exactamente. Y y eso se aplica perfectamente al ajedrez. somos medio cabeza dura, ¿viste? Es difícil aceptar que uno tiene que tener la voluntad para cambiar o probar otra receta. Es como que Albert Einstein, viste, que siempre decía que si haces siempre lo mismo, no esperás resultados diferentes, Claro, porque haces, exactamente, porque haces siempre lo exactamente. mismo. Entonces, tenés que cambiar para obtener resultados que te satisfagan. O sea que
Bueno, exactamente, inclusive esto que vos citás es la realidad que uno nota lamentablemente en ciudades de Argentina y en otros lugares del mundo. Muchas veces las ciudades, las provincias más pobres, votan siempre exactamente igual y obviamente el resultado no va a ser diferente. Entonces, esto también se interpreta como un sesgo cognitivo, obviamente a nivel sociológico, y cuando leemos un libro de una de las mentes más brillantes de la historia, donde te explica eso de forma instructiva, con ejemplos, con estudios neurocientíficos, obviamente uno se convence. Porque la realidad es la siguiente, cuando nos equivocamos, estamos seguros que tenemos razón. O sea, generalmente nos equivocamos cuando estamos convencidos que tenemos razón. Y esto lo muestra perfectamente el ajedrez. O sea, seguramente cuando cometemos nuestros errores, cuando nos colgamos una pieza, cuando no vemos la amenaza del rival, cuando cometemos un error, obviamente no nos damos cuenta que nos estamos equivocando, si no, no haríamos esa jugada. Y lo mismo pasa cuando vamos a votar, cuando hacemos una inversión, por ejemplo, o cualquier decisión equivocada en nuestra vida. Por eso, como digo antes, creo que ese tipo de libros son fundamentales. Y no es casualidad que Suecia sea uno de los países con mejores índices de desarrollo humano. Porque ellos justamente están constantemente, intentan tener el mayor contacto con los mejores pensamientos, con los mejores pensadores y con las mejores teorías que justamente se están desarrollando a cada año. Y entonces muchas veces hay que actualizarse, hay que tener una opinión ajena, no hay que ser inflexible pensando que siempre tenemos razón, que no nos equivocamos, porque bueno, somos humanos y siempre nos equivocamos constantemente en nuestro día a día. Entonces es un poco comprender eso y, bueno, ser receptivo a las opiniones ajenas, por lo menos analizarlas. Cuando yo era chico, había un dibujante, un genio, el padre de Mafalda, Quino, y él una vez publicó un libro, un chiste, que había dos ajedrecistas jugando y uno decía, tengo que pensar muy bien la macana que me voy a mandar. Espectacular. No, Kino, ¿Entendés? un genio, un fenómeno, una creatividad única. ¿Entendés? Bueno, los chicos ahora estudian por computadora. En la década del 80, del 90, ¿cuáles son los libros de ajedrez que te marcaron? Ejemplo, Mi sistema de Nisovich, los cuatro tomos de Grau, cosas que los chicos capaz lo pueden buscar en PDF, no, no le prestan mucha atención porque ellos ven las últimas partidas de los últimos 10 años. ¿Qué libros te marcaron, aparte del que citaste recién? Bueno, libros de ajedrez, podría citar los libros de Grau, eh, los libros de Dvoretsky, como por ejemplo Secretos de la táctica en el ajedrez, Secretos del juego posicional, y tal vez más recientemente los libros de Boris Gulko, Lecciones con un gran maestro, y justamente en ese libro el autor analiza sus partidas y transmite su proceso de pensamiento en el transcurso de cada partida. Eso me parece realmente muy importante para entender justamente cómo piensan los mejores jugadores y cómo podemos mejorar nuestro cálculo y evaluación entendiendo cómo piensan los jugadores más fuertes. Vos sabés que recién hablaba de Boris Gulko, y él tiene dos acontecimientos en su vida que no son muy comunes. Primero, que enfrentó cuatro veces a Gary Kasparov y le ganó 3-1. El hecho de decir, yo me senté cuatro veces con el ogro de Bakú y tengo score favorable, no hay mucha gente que pueda decir eso. Y es el primer caso, no sé si hay algún otro más, que es el único ajedrecista que fue campeón de ajedrez de la Unión Soviética y años más tarde fue campeón de ajedrez de Estados Unidos. O sea, la vida de Ulco es maravillosa. Sí, sí, uno de los mejores jugadores del mundo. Se destacó muchísimo a fines de los 70, en los 80. Y bueno, vos citaste que fue campeón de la Unión Soviética, campeón de Estados Unidos, resultado favorable contra Kasparov. Por eso que, bueno, esos libros son realmente espectaculares. Bueno, vamos a hablar un poco de tu carrera ajedrecística. Yo te voy a tirar un par de títulos
y vos vas a hacer referencia a lo que yo te hablo. ¿Qué recordás del Panamericano Sub-16 del 2001? Bueno, es un gran recuerdo porque tuve la suerte de ser campeón, eh, campeón panamericano en la categoría sub-16. Ese panamericano se jugó en nuestro país, acá en Argentina, en la ciudad de Guaymallén, en la provincia de Mendoza. Eh, bueno, tengo grandes recuerdos. La verdad que no esperaba ganar ese torneo. Creo que me motivó muchísimo para estudiar bastante. A esa edad podía dedicarme más a estudiar ajedrez. Bueno, recién hablabas hace un ratito de cómo vota la gente, de la crisis económica, y justo en el 2001 acá explotó todo. Es verdad, sí, 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 sí. El torneo creo que fue en el mes de mayo, junio, si no me equivoco. Eh, pero bueno, como de costumbre, las cosas ya eran un poco inestables, ¿no? Bueno, pero el volcán venía tirando un poco de lava, o sea, faltaba para Sí, 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 diciembre, sí. pero ya Sí, había sí. erupción para esa fecha. Sí, tal cual, sí. La situación del país obviamente no era de las mejores. Bueno, Campeonato Argentino 2004-2005 a nivel juvenil. Bueno, gané esos dos campeonatos argentinos, los 2 años seguidos. En el 2004 eh, se jugó cerca del obelisco, creo que en el círculo de suboficiales de las Fuerzas Armadas, si no me equivoco. El Eh, COFA. Creo que sí, la verdad que Sí, bueno, yo fue en el jugué 2004. torneos ahí también. Es ese lugar, el COFA, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, era la casa del embajador alemán en Argentina. Ah, Y mirá. como estalló la Segunda Guerra Mundial, Argentina le pidió la propiedad, porque bueno, después a lo último Argentina le termina declarando la guerra a Alemania. Pero sí, Sí, creo sí, que un día antes de la rendición alemana, ¿no? bueno, hablé con tu amigo, el maestro Fide Maciotti Ligoyen. En ese torneo es que se da el desempate con Duarte y lo del triangular. No, no, eso, no, en realidad, ¿qué pasó? En ese campeonato argentino del 2004 se definió en un cuadrangular, porque fuimos 4 jugadores que terminamos con los mismos puntos. El triangular se dio en la semifinal del Campeonato Argentino Sub-20 del 2005 en San Francisco, Córdoba. Pero bueno, te Bueno, comento los dos ahora lo desempates. comentás, ahora lo comentás. Pero Maciotti lo que le resalta a sus alumnos es tu don de gente, porque vos sos muy amigo de él, vos supuestamente no tenías chance para pelear por el título, pero a él le jugaste a cara de perro, como decimos en el ajedrez, y le jugaste a ganar. Bueno, ahora terminá de contar la anécdota. Bueno, Gabriel, un gran amigo, yo diría que es mi mejor amigo en el ajedrez, nos conocemos desde muy chicos, los dos somos de la misma edad, a los 8 9 años ya jugábamos, hicimos muchísimos viajes juntos para campeonatos argentinos, panamericanos, para torneos abiertos. Este, Generalmente nos encontramos, charlamos de un montón de cosas, no solamente del ajedrez. Y, y claro, esa situación se dio en la semifinal del campeonato argentino sub-20 en San Francisco, Córdoba, en el 2005. Así que bueno, te voy a contar los dos desempates, ¿no? Dale, dale, dale. Fueron bastante emocionantes. Bueno, en esa semifinal del 2005 eh, fuimos tres los que empatamos el primer puesto. Leonardo Duarte, Gabriel Maciotti y yo. Era un torneo muy fuerte, por ejemplo, estaba Pablo Lafuente, Leonardo Fusco, creo que Damián Lemos también. Bueno, un torneo muy fuerte, los mejores juveniles de la época. Y bueno, empatamos el primer puesto y en ese desempate, en ese triangular, Gabriel empata con Leonardo Duarte de Mendoza. Yo pierdo con Leonardo y claro, me enfrento a Gabriel porque eran todos contra todos. Y bueno, obviamente, como dije antes, Gabriel es mi mejor amigo. Este, bueno, si él me ganaba, él ganaba el torneo porque él iba a terminar con 1,5 puntos en ese triangular
y Duarte también, pero Gabriel tenía mejor sistema de desempate que se aplicaba en ese caso, ¿no? Este, y bueno, obviamente había que jugar la partida. Yo ya no tenía ninguna chance porque ya había perdido contra Leonardo. Pero bueno, obviamente las partidas hay que jugarlas y bueno, obviamente con Gabriel, a pesar de que somos grandes amigos, siempre jugamos todas las partidas a muerte y con los otros amigos del ajedrez también. A veces uno ve rápidos empates, pero bueno, hay otras cuestiones. Hay muchas veces, especialmente hoy en día, que hay muchos torneos de ronda doble o inclusive 3 rondas por día. A veces los jugadores empatan en la apertura en pocos movimientos, más por el cansancio que por una cuestión de amistad, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esa partida había que jugarla. Si no me equivoco, llegué a quedar perdido en esa partida y creo que Gabriel falló en el momento del remate y bueno, yo terminé ganando. Ahí Leonardo Duarte ganó esa semifinal que clasificaba el campeón clasificaba al campeonato panamericano. Al final Duarte no fue a ese panamericano, terminé yendo yo. Y después, bueno, también se jugó la final del Campeonato Argentino Sub-20 porque en aquel año se hizo semifinal y final. Y después Inclusive fuiste campeón panamericano. claro, aquel año yo fui campeón panamericano y gané la final del campeonato argentino también, que también fue un cuadrangular en el 2005, porque sí, ahora que lo estoy pensando, los dos campeonatos argentinos sub-20 que yo gané, 2004 y 2005, se definieron en un cuadrangular. Nunca me había dado cuenta de eso porque, claro, en el 2004 fue el desempate. En el 2005, la final del campeonato argentino sub-20 del 2005 fue así, hicieron dos grupos y los dos mejores de cada grupo jugaban un cuadrangular final. O sea, el cuadrangular era parte del torneo, no era un desempate en caso de empate en el primer puesto. Y bueno, en el 2005 ese cuadrangular, eh, bueno, además de mí estaba Gabriel Maciotti justamente, Pablo Lafuente y Carlos Obregón. Obviamente era un Pablito. cuadrangular muy, muy fuerte. La Fuente creo que Durísimo, era durísimo, exacto. durísimo. Sí, 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 durísimo. Este, Era un equipo olímpico lo que desempataban. sí, bueno, para un sub-20 era muy fuerte, ¿no? Creo que La Fuente ya era maestro internacional, bueno, Carlos Obregón ya era un jugador muy fuerte, hoy en día es gran maestro, La Fuente también. Bueno, en ese cuadrangular le gané la última partida a La Fuente, ahí yo quedé en primero, Gabriel en segundo, La Fuente en tercero y Obregón en cuarto. Pero claro, ese cuadrangular era parte del torneo, porque lo habían hecho en dos grupos y los dos mejores de cada grupo jugaban ese cuadrangular, ¿no? Fue un sistema que nunca más volví a jugar en la vida y ese mismo año se había hecho una semifinal, creo que había sido bastante desorganizado todo. Y el cuadrangular del 2004 fue un cuadrangular porque fuimos 4 jugadores los que empatamos el primer puesto. Que, bueno, además de mí y de Gabriel Maciotti, estaba Nicolás Cereijo y Guillermo Di Benedetto. Y bueno, jugamos ese cuadrangular, que eran desempates de partidas rápidas. Si no me equivoco, creo que eran partidas de 10+5. Y bueno, ahí tuve la suerte de ganar. Así que bueno, eh, conté ahí los dos cuadrangulares y también lo que te comentó Gabriel del triangular de desempate de San Francisco en el 2005. Bueno, qué lindo. ¿Qué te acordás del subcampeón argentino rápido del 2019? Bueno, un torneo muy lindo porque eh, yo todavía vivía en Brasil en el 2019, pero como ese torneo se jugó a fin de año, a fines del 2019, yo siempre venía a fin de año para visitar a mi familia y lo pude jugar. Se jugó en la Sociedad Italiana de Merlo. Bueno, me fue bien, quedé en segundo lugar, había grandes jugadores como Pablo Zarnicki, inclusive Hugo Spangenberg jugó, que era uno de mis ídolos de la infancia, Pablo Zarnicki y Hugo Spangenberg, ¿no? Cuando yo estaba empezando a jugar ajedrez, ellos eran muy jóvenes, se destacaban muchísimo, y bueno, tuve la suerte ahí de verlos en ese campeonato argentino de ajedrez rápido, y además un detalle, eso fue en el 2019 y yo no jugaba un torneo en el país, si no me equivoco, desde el 2011. O sea, 8 años que no jugaba un torneo en el país. Bueno,
igualmente, poco después, en el 2020 fue el año de la pandemia, fue mi último año en Brasil. En plena pandemia me volví a radicar acá en Buenos Aires, en mi ciudad natal. Bueno, estás hablando de Brasil y hay dos cosas que son inevitables preguntarte. La primera es de ajedrez y la segunda es más interesante todavía. Te hablo del Campeonato Brasilero Universitario del 2012 y después quiero hablar de tu faceta goleadora, porque hubo un partido entre Argentina y Brasil, creo que terminó como 11-1 en el 2008, hiciste dos goles. Aunque vos creas que Francescoli sigue jugando y no es dirigente de fútbol, pero no importa, la habilidad la tenías. Así que hablame de esas dos cosas, por favor. En realidad, mirá, te soy sincero, siempre fui bastante malo jugando al fútbol, Bueno, pero ese día hiciste dos goles, no te dieron pero, cuenta. pero sí, sí, hubo un ITT en Río de Janeiro, el 2008, que fuimos a jugar a la playa, se hizo el desafío brasileños contra el resto del mundo, porque claro, éramos varios extranjeros los que jugamos el torneo, estaba Álvaro Guerrero, bueno, éramos varios. Bueno, y ahí tuve la suerte de jugar bien ahí en la playa, pero no, obviamente no era lo normal. Y bueno, otro partido de fútbol que fue en Argentina-Brasil, que lo recuerdo muy bien porque yo era muy chico, fue en el Panamericano de categorías de Bento Gonçalves en el 2000. Bento Gonçalves, una ciudad del estado de Río Grande del Sur, en Brasil. Hicimos una Argentina-Brasil y espero no equivocarme, pero creo que fue 11-1 a favor de Argentina, obviamente, si no, no lo contaría, me habría olvidado. Y bueno, y eso es gracioso porque esa fue la primera vez que viajé al exterior, que viajé a Brasil y bueno, hice muchas amistades. Y me acuerdo que en ese partido de fútbol, por ejemplo, estaba Krikor Mkhitaryan, que hoy en día es gran maestro, estaba Kaiser Mafra, que hoy en día es el organizador del Floripa Chase Open, es el torneo con mayor cantidad de jugadores en Brasil y en América Latina. Creo que este año tuvieron casi 600 jugadores. Bueno, un torneo espectacular, yo lo jugué varias veces. Y bueno, cuando puedo, cuando sale alguna conversación futbolera y estoy con Kaiser, por ejemplo, con algún otro ajedrecista brasileño que sufrió ese 11-1, generalmente le recuerdo de ese partido durante el Panamericano del 2000. Éramos todos muy chicos y bueno, jugamos al fútbol durante los torneos. Obviamente hoy en día no lo hago más, ya estoy un poco viejo, hace años que no juego al fútbol. Igual como te dije, siempre fui muy malo jugando al fútbol, pero bueno, ese partido en la playa me alegró muchísimo porque además el organizador del torneo sacó fotos y comentó eso en su página, escribiendo que yo hice dos goles. Y bueno, para mí, que siempre fui muy malo jugando al fútbol, para mí fue algo único. Me estaba sintiendo Maradona ahí haciendo dos goles en Río de Janeiro. Como te gusta decir a vos, está documentado. Claro, está documentado, sí, está registrado, está registrado. Espero que la página siga vigente en internet. Bueno, por ejemplo, García Palermo juega para Italia, Alejandro Hoffman juega para Uruguay, Nahuel Díaz juega para Uruguay, Guillermito juega para Italia, Alan Pichot juega para España. Vos viviendo en Brasil, ¿alguna vez tuviste la oportunidad de cambiar de bandera, de dejar de jugar para Argentina, ir a un seleccionado que capaz tenga chance de jugar alguna Olimpiada, que capaz en Argentina te es más difícil entrar al equipo olímpico? ¿Tuviste alguna oportunidad de cambiar de bandera? No, no, la verdad que no, nunca me puse a pensar en esas cuestiones y por otro lado, me resultaría muy difícil, inclusive en el momento que tuve mi mayor elo, que fue 2,478 por ahí, tampoco tendría chance de entrar al equipo olímpico de Argentina o de Brasil. Hay jugadores mucho más fuertes que yo, ¿no? Así que bueno. No, bueno, no quiero decir, pero capaz que podías haber sido olímpico, no sé, en Bolivia, ponele, por decir Ah, algo. bueno, claro, claro. Sí, capaz que, Y, claro, sí, en y, algunos países podría haber sido, eh, pero bueno, creo que es una decisión muy particular, pero bueno, obviamente si yo en su momento, viviendo en Brasil, tuviera que cambiarme de bandera, bueno, lo haría por Brasil, viviendo ahí, obviamente es mi segundo país, digamos, ¿no?
si Argentina no gana en el fútbol, bueno, hincho por Brasil, ¿no? Entonces, bueno, sería un poco eso, pero no, la verdad que no fue algo que analicé y bueno, creo que también por otro lado hay un montón de cuestiones que obviamente son decisiones particulares y también, bueno, hay cuestiones que bueno, no elegimos dónde nacer, cuándo nacer, en qué condiciones. Entonces, bueno, hay muchas cosas que son, son cuestión de suerte, ¿no? Y otras decisiones obviamente son particulares. En Argentina tenemos muchos jugadores que han decidido representar a otros países y bueno, son decisiones particulares, ¿no? Me imagino que cada uno tiene sus motivos, sus razones, todas obviamente respetables y bueno, en mi caso no, nunca llegué a analizar eso. Me encanta jugar en Brasil, viví 12 años, viajo todos los años, este, pero obviamente si juega Argentina y Brasil, hincho por Argentina. Bueno, ¿cómo se te abrió la puerta para ir a trabajar como ajedrecista a Brasil, jugar torneos? ¿Vos estudiaste en la universidad en Brasil, hiciste posgrado en portugués? No debe ser fácil estudiar una carrera, ya me cuesta en castellano, imagínate en portugués. Sí, a mí también. ¿Cómo cómo se te abrió? No, bueno, pero vos te recibiste, así que vos sos un pequeño geniecito. No, ¿Cómo? no, no, siempre fui disciplinada así para estudiar esas cosas. Pero bueno, básicamente yo ya había ido a jugar a Brasil algunas veces y bueno, en aquel entonces yo me mudé en el 2008, febrero del 2008 y ya había viajado varias veces a Brasil, ya había sido invitado para jugar torneos por equipos, para jugar torneos cerrados. Y bueno, en aquel entonces la realidad es que para mi situación en aquel momento, Brasil era mejor, había más oportunidades, no solamente en cuestiones ajedrecísticas. Este, y bueno, vi también la oportunidad de estudiar en el exterior, que era un objetivo. En su momento yo estudiaba ciencias políticas en la UBA. Y bueno, en uno de los torneos por equipos en Brasil, conocí al árbitro internacional Esteban Tavares Neto, un gran amigo que actualmente está radicado en Portugal. Y en su momento él era el coordinador en la Universidad Paulista y bueno, haciendo amistad con él, me comentó que en Brasil varias universidades apoyaban a sus deportistas en diversas modalidades deportivas, inclusive en el ajedrez, y eso me pareció sorprendente porque en Argentina hasta entonces, hasta el 2008, no había escuchado sobre algo parecido, por lo menos. Y bueno, él me comentaba un poco cómo funcionaban los Juegos Brasileños Universitarios, que Brasil participaba del Mundial Universitario y en su momento Argentina creo que no participaba o participaba en pocos deportes o en el ajedrez difícilmente participaba. Y bueno, él me comentaba los beneficios que existían, las posibilidades de beca y bueno, también recibí la propuesta para jugar más torneos por equipos representando a Sorocaba, que es una ciudad del estado de San Pablo. Inclusive actualmente en esa ciudad está radicado el maestro internacional argentino Simón Languidey, una ciudad que tiene un club de ajedrez muy, muy tradicional. Y bueno, fueron varias oportunidades y dije, bueno, lo voy a intentar. Yo tenía 22 años, no tenía trabajo acá en Argentina, no estaba muy contento con la carrera de ciencias políticas en la UBA y sentía que Brasil estaba mejor económicamente, que había más oportunidades y bueno. Ahí dije, bueno, lo intento que la vida es intentar, como una partida de ajedrez uno siempre intenta, ¿no? Bueno, veníamos hablando de Brasil, del fútbol, y el otro día cuando desayunábamos salió lo del accidente aéreo del equipo de fútbol chapecoense. Y yo sé que vos tenés una cercanía con esa ciudad. Contale un poco a la gente cómo fue eso. Bueno, justamente
yo viví en Chapecó, fue mi último año en Brasil, fue el 2020, el año de la pandemia. La verdad que, bueno, mi opinión es una ciudad fantástica, las personas, el ambiente que tiene el ajedrez de Chapecó, inclusive el club de ajedrez queda al lado del estadio de la Chapecoense, de Arena Condá, y, y bueno, obviamente cuando fue el accidente de la Chapecoense, el equipo de fútbol que estaba viajando a Colombia para jugar la final de la Copa Sudamericana, bueno, obviamente fue algo muy triste, no solamente en Chapecó, en Brasil, sino en todo el mundo. Este, fue algo terrible. Y bueno, eso fue en el 2016 si no me equivoco. Yo viví en Chapecó en el 2020 y obviamente como es una ciudad bastante chica, especialmente para lo que es Brasil, Chapecó creo que tiene 200.000 habitantes, Brasil tiene más de 200 millones de personas, tiene ciudades como San Pablo que son 20 millones de personas. Bueno, Chapecó para lo que es Brasil es una ciudad chica y bueno, obviamente el tema del accidente es algo que se siente en el día a día de la ciudad. Además, muchos de los jugadores de fútbol de ese equipo de la Chapecoense eran realmente la ciudad, habían surgido de las inferiores, de la escuelita infantil, y bueno, eran personas conocidas, ¿no? En una ciudad que no es tan grande. Eh, y bueno, es una ciudad que la verdad, eh, hasta el día de hoy tengo muchísimo vínculo porque todavía represento a la ciudad de Chapecó en los Juegos del Estado de Santa Catarina. Inclusive el ajedrez de Chapecó es bastante fuerte considerando su tamaño, su población. Eh, Hay algunos maestros FIDE, inclusive puedo citar a Fontana, Rodrigo Fontana, que en su momento fue campeón panamericano de categorías. Bueno, varios jugadores que se han destacado, campeones brasileños y panamericanos de categoría, y como decía anteriormente, es una ciudad chica para lo que es Brasil. Chapecó queda más o menos a 200 kilómetros de Bernardo Irigoyen, que es la frontera de Argentina, una de las tantas fronteras que tiene Argentina con Brasil. Bernardo Irigoyen pertenece a la provincia de Misiones, del lado brasileño es Dionisio Cerqueira, Chapecó son unos 200 kilómetros, entonces bueno, hay una cultura más parecida con Misiones, digamos, ¿no? Con el noreste argentino. Y bueno, tengo grandes amigos en esa ciudad, puedo citar a Derley, que inclusive es el actual presidente del Club de Ajedrez y es el relator de los Juegos de la Chapecoense. Y bueno, un ambiente fantástico el ajedrez de Chapecó. La verdad que de todos los clubes de ajedrez que yo conocí, tanto en Argentina como en Brasil, creo que es un ambiente muy agradable. Esa tragedia aérea hizo que la Confederación Sudamericana de Fútbol le diera el título de la final de la Copa Sudamericana sin disputarse, como de forma post-mortem. Lo dieron ganador al equipo chapecoense porque enlutó a toda América. O sea, era imposible decirle, bueno, presentar un equipo y jugar la final. Entonces se la dieron por ganada esa final. Claro, claro, sí, sí, además la Chapecoense era obviamente un equipo muy chico, imagínate una ciudad de 200.000 habitantes, tener un club de fútbol que pueda jugar de igual para igual contra Flamengo, cuya hinchada tiene más habitantes que toda Argentina, ¿no? O contra equipos como Palmeiras, Corinthians, Fluminense, y bueno, esa generación de la Chapecoense fue una generación brillante porque la mayoría de los jugadores eran de la ciudad y de forma sorprendente llegaron a la final de una competición continental, de la Sudamericana. Pero bueno, lamentablemente ocurrió esa tragedia, ¿no? Bueno, hoy en día el equipo de la Chapecoense, si no me equivoco, está en la segunda división del fútbol brasileño. En su momento estaba obviamente en la primera. Bueno, tu primera partida contra un gran maestro
fue contra Héctor Decio Rossetto. ¿Qué Sí. sentiste cuando tenías que enfrentar a una leyenda? Porque fue subcampeón olímpico con Argentina en la década del 50, enfrentó a campeones mundiales, digamos, junto con Pano, con Naidorf, Rossetto, Elíscase, Guimar, eran un equipazo, un dream team del ajedrez. ¿Qué sentiste cuando jugaste contra Rossetto? Bueno, yo jugué contra Rossetto en el Abierto Najdorf del 96 y bueno, yo era muy chico, recién empezaba a jugar ajedrez y no tuve noción de la magnitud que era jugar contra Rossetto, o sea, no conocía la historia del ajedrez argentino eh, y todo el legado, todos los logros de Rossetto. Bueno, obviamente perdí la partida, pero con el paso del tiempo, bueno, quedó un poco esa anécdota y el placer de haber jugado con uno de los grandes jugadores de la historia del ajedrez nacional. Vos sabés que cuando grabé una entrevista con el maestro internacional título homologado, como le gusta decir a él, Mariano Fraschini, él me dice, en un abierto de Mar del Plata jugué contra Ben Larsen y no la pude disfrutar la partida porque estaba tan nervioso por tener una leyenda adelante que más o menos, no que le temblaban las piernas, pero se distrajo y no pudo rendir en la partida como él quería porque estaba enfrente de Ben Larsen. O sea, hay ajedrecistas que su vida como Naidorf es como una película de Hollywood, o sea, hicieron un carrerón enorme y bueno, te desconcentra un poco. Sí, Después sí, jugaste tal cual. contra, bueno, ahora vas a mostrar unas partidas, después a futuro, ahora te voy a hacer un par de preguntas más y vas a mostrar cómo jugaste con Granda y bueno, te vas a lucir dando una mini clase. Bueno, sos FIDE Trainer. ¿Cómo se te despertó llegar a hacer ese curso y recibirte? ¿Y cómo lo aplicás en tu vida? Bueno, por mi trabajo como profesor, entrenador de ajedrez, siempre intento capacitarme y en el 2022, si no me equivoco, vi la oportunidad de realizar el curso de entrenador de la Federación Internacional de Ajedrez de forma online. Y bueno, la verdad que aprendí muchísimo en el curso. Por suerte aprobé y me dieron el título. Y bueno, ¿Quién lo daba ese curso? ¿Quién lo daba? bueno, eran varios profesores, por ejemplo, el gran maestro Alonso Zapata, Un Bernal amigazo. González. Sí, la verdad que muy bueno, aprendí muchísimo, aprendí muchísimo. Y bueno, intento también aplicar eso en mis clases, en mis entrenamientos. Bueno, tu labor como traductor, que es muy importante. Contale un poco a la gente que capaz no la conoce. Bueno, viviendo en Brasil, después de graduarme en marketing, vi la oportunidad de hacer un posgrado en traducción portugués-español y me pareció que era una gran oportunidad, no solamente para mejorar mi portugués, sino también para mejorar un poco el español y también me di cuenta que me iba a gustar trabajar como traductor y bueno, hice ese posgrado, empecé a hacer algunas traducciones, inclusive tuve el placer de traducir al portugués el libro de Alexei Shirov, un bestseller del ajedrez, que es Fuego en el tablero, y también algunas obras de Zenón Franco, como por ejemplo Fischer Jugada Jugada y Ajedrez de Ataque en el siglo XXI, que por cierto son libros, la verdad que espectaculares. Siempre me gustaron los libros de Zenón Franco, su didáctica, las explicaciones son muy instructivas, además generalmente él invita al lector a pensar en los momentos críticos de la partida, así que eso me sirvió tanto para disfrutar del libro como ajedrecista, para estudiar, para entrenar. Y bueno, y también para tener el placer de traducirlo al portugués, porque también las obras de ajedrez en portugués, obviamente, la cantidad es mucho menor que en español. Bueno, por estos días, Fausti Oro, que es una máquina, acaba de hacer su primera norma de maestro internacional. Y esto lo quiero unir
con tu metodología de enseñanza. Bueno, contale un poco a la gente cómo es tu metodología de enseñanza. Bueno, un poco lo que comenté antes del libro de Daniel Kahneman, Pensar rápido, pensar despacio, y también puedo citar otro libro, Aprendiendo a aprender, de la neurocientífica estadounidense Barbara Oakley, que justamente en esos libros se aprenden muchísimas técnicas para que el proceso de estudio sea más eficaz. Y eso sirve para cualquier disciplina, inclusive para el ajedrez. Un poco lo que hablamos antes de entender cuándo los errores son más probables. Y obviamente para mejorar en el ajedrez hay que identificar nuestros errores crónicos y de esa forma conseguir entender, percatarse cuál es el motivo, cuál es la razón que provoca esos errores. O sea, cuál es el error que cometemos en el proceso de pensamiento que provoca que sistemáticamente seamos propensos a determinados tipos de errores, sea de un tema táctico, un concepto estratégico, estructura de peones, cualquier tema técnico del ajedrez. Entonces yo intento trabajar un poco con eso. Además, algunas de esas técnicas no solamente las apliqué en el ajedrez, sino en la universidad. También hice un posgrado en docencia en la enseñanza superior, donde aprendí muchísimo sobre eso, sobre eh, métodos pedagógicos más modernos que se descubrieron en los últimos años a raíz de investigaciones neurocientíficas. Y bueno, todo eso obviamente intento aplicarlo con mis alumnos para que puedan mejorar de forma más eficaz y más rápida. ¿Y tu vinculación con Fausti Oro? Bueno, tengo el placer de ser uno de los entrenadores, eh, el entrenador principal, el primer profesor de él, es Jorge Rosito. Y bueno, en mi caso, además de un encuentro online por semana, que es parte del proyecto de alto rendimiento de la Federación Argentina de Ajedrez. Bueno, algunas veces fui a la casa de Fausti, jugamos partidas de entrenamiento. Realmente tiene un talento increíble, una memoria espectacular, y bueno, creo que ese es el gran detalle que yo noto en los mejores jugadores de ajedrez. Inclusive leyendo sobre los mejores jugadores de ajedrez de la historia, me doy cuenta de eso, que la memoria es fundamental. Recordar variantes, posiciones temáticas, temas, o sea, asimilar la mayor cantidad posible de patrones, porque a pesar de que el ajedrez es infinito, los patrones no son infinitos, son muchos, pero no son infinitos y se repiten constantemente. Entonces eso facilita, obviamente, el proceso decisorio, el proceso de cálculo y evaluación de posiciones. Bueno, hablé con Jorge Trobeck y me dice que te encantan las hamburguesas de Atza en Pontevedra. ¿Cómo es eso? Un fuerte abrazo para Trobeck, un fenómeno. Sí, sí, la verdad que las hamburguesas de Atza, espectaculares, un torneo. ¿Cuándo te llegaste a comer? No, bueno, el problema fue ese. Creo que por ahí viene la historia de Trobeck, espero no equivocarme, pero creo que viene por ese lado, ¿no? Porque, bueno, el torneo de ATSA espectacular, había muchísimos equipos. Estoy hablando del torneo de ATSA en el 2022 en Pontevedra. Si no me acuerdo dónde fue ahora. Bueno, no me acuerdo, pero bueno, en el 2022 el torneo por equipos de ATSA. Este, y bueno. En Pontevedra fue. Claro, creo que sí, sí, pero ahora me agarró la duda, pero bueno, sí, puede ser que haya sido. Eh, Por lo que yo investigué fue en Pontevedra. Está en Perfecto, internet. perfecto, perfecto. Entonces fue eso, viste, tantos torneos que uno juega, tantas ciudades, lugares diferentes que a veces me confundo. Y bueno, creo que la anécdota de Trobeck está relacionada a eso, que bueno, las hamburguesas están espectaculares, pero solamente pude comer una hamburguesa porque había mucha gente, participaron muchos equipos, había muchos jugadores en el torneo y bueno, y había que hacer una fila para agarrar las hamburguesas, pero siempre había algún que otro vivo que con la hamburguesa en la mano hacía la fila para agarrar otra. Y bueno, resumiendo, pude comer solamente una hamburguesa,
pero la verdad que espectacular, me dejaron con ganas, me hubiera gustado comer más, así que bueno, quedó esa anécdota que recuerde ahora, Como que te pimponeaban para comer hamburguesas, una cosa así, más o una menos, cosa más o menos. relámpago. Creo Bueno, que sí. vos querías mostrar algunos finales, algunas cosas de tu carrera ajedrecística para terminar esta linda nota. Yo por lo menos me estoy divirtiendo un montón. Sí, yo Así que también. cuando quieras compartir lo que tenés ganas de enseñarle a la audiencia. Sí, bueno, Mostrá algo, dale. Aprovechemos que es gratis. Bueno, obviamente hay partidas mucho mejores que las que yo juego para enseñar, pero bueno, tuve el placer de jugar con grandes jugadores como Axel Bachmann, como Julio Granda, eh, bueno, con otros grandes maestros, bueno, con Alexei Shirov llegué a jugar, obviamente perdí. Creo que por eso después hice la traducción del libro, a ver si conseguía aprender un poco. Y bueno, ¿Te, tal te vez, sirvió? sí, sí, me sirvió, sí, sí, me sirvió, la verdad que las partidas de Alexei son espectaculares. Eh, bueno, con Granda tuve el placer de jugar 3 veces en Brasil. Eh, la primera vez que jugamos empaté, una partida que yo estaba muy perdido y bueno, él se comete una imprecisión y me permitió salvar la partida. La segunda vez que jugamos tuve la suerte de ganar y pocos meses después jugamos nuevamente y me aniquiló. Pero bueno, obviamente siempre es un placer jugar con esos grandes jugadores. Si querés te muestro Mostrá, por favor. la partida. Bueno, a ver, voy a abrir. Bueno, la partida que tuve la suerte de ganarle a Julio. Este, creo que a ver, tengo que compartir pantalla acá, a ver si se ve mi chess base. ¿Apareció ahí, Fede? Sí, se ve, tranquilo. Perfecto. Bueno, esta tal vez sea la posición crítica de la partida. Yo estoy de blancas. Esta partida fue en el Abierto de Florianópolis del 2018. Yo venía muy bien en el torneo. En la última ronda le tenía que ganar al gran maestro brasileño Everaldo Matsura para hacer norma de gran maestro, pero fue tablas. Everaldo es otro gran amigo, pero bueno, lamentablemente me arruinó la chance de hacer una norma. Pero bueno, quedó la alegría de ganar esta partida, donde bueno, Julio, que es un jugador que admiro muchísimo, uno de los grandes talentos que tuvimos en la historia del ajedrez sudamericano. Bueno, obviamente me jugó caballo de 5 atacando a la dama. Y en este momento pensé bastante porque tenía dudas si debía jugar dama de 4 y vi una celada con dama 7 y tuve la sensación que podría funcionar, tuve esa intuición. A veces hay que confiar en la intuición. Y bueno, jugué dama 7 y por suerte Julio respondió rápido, caballo por E5, que parece que es una jugada muy fuerte, porque obviamente si dama por dama, el negro tiene este cambio intermediario, aprovechando que es una jugada de jaque, y obviamente el negro gana un peón. Eh, claro, contra caballo por E5 hay que jugar dama D4, aprovechando la clavada. F6, caballo por caballo, y en este momento Granda juega caballo C3, que parece la jugada ganadora. Obviamente, si el negro captura en E5, a pesar de la igualdad material, me parece que el blanco estaría superior por la mejor estructura. Nos damos cuenta que el peón D6 es una debilidad importante en esta posición y el rey negro no está en las mejores condiciones. Pero claro, la jugada que parece ganadora es caballo C3, porque genera un ataque descubierto, la torre negra ataca a la dama blanca y además el caballo en C3 ataca a la torre. Y bueno, cuando yo jugué dama 7, había visto que en este momento el blanco tiene una jugada ganadora para los telespectadores que no vieron la jugada todavía. Pueden obviamente colocar pausa acá en el video e intentar encontrar la jugada ganadora.
que bueno, creo que vos ya la viste la jugada, Fede, ¿eh? Dama de 7 y bueno, a pesar de las capturas, el blanco queda con una pieza de ventaja, ¿no? Y esa fue la jugada que se le escapó a Julio y por eso abandonó en esta posición, porque si torre por dama, torre por torre, obviamente la dama negra está clavada y por más que el negro juegue dama por torre, el blanco obtiene un caballo de ventaja, ¿no? Sí, la verdad es muy lindo. Bueno, esta fue la secuencia que me permitió ganarle a un grandísimo jugador como Julio Granda. Obviamente, como dije antes, pocos meses después nos enfrentamos de nuevo y me aniquiló, no, no me dio ninguna chance. Todavía en la actualidad es el número uno de Perú, el número dos de América Latina, fue campeón mundial para mayores de 50 en el 2017, un carrerón el de Julio. Sí, sí, la verdad que es un fenómeno, lo admiro muchísimo, además tiene un estilo extraordinario. Al principio de la nota hablábamos de Micail Tal, bueno, él con Nogueiras y Tal y Granda, los tres ganaron el Magistral Naidor del año 91. Eh, Vos tenías 6 años cuando Granda ganaba Magistrales. Sí, 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 espectacular, Eh, espectacular. Sí, haber jugado contra él, haber tenido la oportunidad de jugar 3 veces, la verdad que fue muy lindo. Además, Granda, muy amable, analizamos las 3 partidas, la verdad que un fenómeno. ¿Tenés alguna partida más para mostrar? Eh, bueno, a ver, no son muchas las partidas buenas. Una más. Bueno, mira, te puedo mostrar. eh, una partida que en su momento fue publicada en El Informador, que fue mi victoria contra el gran maestro de los Países Bajos, no quiero decir Holanda, Hannes Smith. Como Em, decís vos, está documentado. claro, está documentado, sí, salió en El Informador. Bueno, esta partida fue en el Mundial Juvenil del 2004. Como te conté antes, yo había ganado el campeonato argentino de aquel año, el campeonato argentino juvenil, obviamente. Y bueno, jugué el Mundial Juvenil en la India y obtuve mi segunda norma de maestro internacional y esta victoria fue muy importante. Eh, bueno, puedo mostrar rápidamente. Lo que vos quieras. Bueno, fue una apertura española y como yo sabía que mi adversario era mucho mejor, inclusive en su ¿Vos vas de momento, blancas o de negra? de negras, de negras. En su momento mi adversario tenía 2.515 de los FIDE y yo tenía 200 puntos menos. Entonces, bueno, yo sabía que tenía que sorprenderlo. Ahí aparece un poco el proceso de toma de decisiones antes de la partida. O sea, yo sabía que para superar a un adversario más fuerte tenía que intentar sorprenderlo en la apertura. Y bueno, por eso jugué Gambito Marshall, pero no jugué la línea principal con C6. Jugué la línea antigua, que inclusive la partida original de este gambito es lo que hizo Marshall contra Capablanca. A pesar de que Marshall lo sorprendió a Capablanca, terminó perdiendo la partida. Bueno, vos lo sabrás mejor que yo que Sí, sabés toda la vida de Capablanca, escribiste un libro al respecto. bueno, gracias. Y bueno, por suerte, a pesar de que no lo sorprendí tanto a mi adversario, que obviamente conocía la teoría, creo que lo llevé a un tipo de posición Te sentías cómodo. que sí, me sentía cómodo, esto lo había jugado en partidas blitz, nunca lo había jugado en partidas pensadas. Bueno, si no me equivoco, la jugada de Marshall contra Capablanca fue caballo por F2. Eh, yo jugué H5. Bueno, Marshall tenía que haber ganado, pero se defendió mal y bueno, Capablanca lo... Cuenta la leyenda que Marshall le dice a un ajedrecista que le iba a dar un dolor de cabeza a Capablanca por la novedad teórica de la jugada 8 y 9. Y Capablanca, Marshall lo había preparado 2 años todo eso. Y Capablanca miró el tablero en media hora y bueno, puso en marcha y lo refutó. Pero bueno, y un bueno, genio. Capablanca, uno de los grandes genios del ajedrez, ¿no? Sí, Eh, seguro. bueno, digamos que
un medio juego muy complicado, el blanco tiene un peón de ventaja, bueno, si blanco juega correctamente, obviamente está superior, pero bueno, hay muchas Pero tiene posibilidades. todas las piezas adentro, tiene todas las piezas adentro. Claro, bueno, todavía tiene que desarrollar el flanco dama y, y bueno, esta jugada la pensé muchísimo, torre B8. Bueno, obviamente tengo la torre atacada, ¿no? Pero Bueno, pero capaz que lo natural era mover alfil, no sé, claro, ¿entendés? sí. Yo me acuerdo que pensé muchísimo porque tenía dudas si debía jugar torre 8 o alfil E6. Eran mis dos jugadas candidatas. En mi proceso de toma de decisiones yo tenía esas dos jugadas candidatas, ¿no? Claro, Y porque se abre la columna y con la torre amenazar la dama, si toma, si claro, cambia, por ejemplo. claro, alfil E6 defiendo la torre y como vos citaste, si él cambia, bueno, abro la columna con un ataque descubierto. Pero me di cuenta que torre B8 podía funcionar mejor, a pesar de que blanco tiene la chance de ganar otro peón, porque no puedo jugar torre por alfil, por torre 8 jaque y pierdo. Pero ¿qué pasa? El alfil queda clavado, estoy amenazando, por ejemplo, alfil B7, y mi adversario juega dama D5 para salir de la clavada y al mismo tiempo generar una amenaza, dama por H5, ganando otro peón y obligando al cambio de damas, lo cual me dejaría perdido, porque con el cambio de damas no consigo justificar, no consigo compensar la desventaja material. Y, y bueno, por suerte, acá tengo una jugada muy, muy fuerte. Si alguien no la encontró todavía, puede colocar pausa. Para, para el ordenador, sí. Claro, exactamente. Y bueno, aparece el tema del bloqueo, ¿no? Alfil E5. Y por suerte mi adversario se equivocó, jugó caballo D2. Claro, si peón por alfil, tengo alfil B7 ahora, porque el peón que capturó al alfil D5 bloquea a la dama. Y la dama se tendría que retirar para D3 para evitar dama por H3, porque el alfil en B7 clava el peón de G2. Pero ahora, claro, aparece esta jugada y el negro gana la partida aprovechando justamente la falta de desarrollo de las piezas blancas como vos citaste anteriormente. Pero Bueno, la jugada correcta era torre por alfil. Y bueno, esto ya era más complicado porque yo tendría que jugar caballo por, dama por, y ahora no puedo capturar en F7. Puedo, pero no sería una buena decisión por dama de 8 jaque. Yo tendría que jugar alfil G4 para evitar dama por H5 o tal vez alfil B7 porque si ahora dama por H5 obligando al cambio de damas, puedo jugar torre por F2. Bueno, obviamente había variantes muy, muy complejas. Por suerte mi adversario se equivocó con caballo de 2. Yo creo que él quiso desarrollar, se dio cuenta que si conseguía desarrollar se iba a imponer con la ventaja material, pero tengo alfil B7 y claro, si la dama blanca se mueve, obviamente dama por H3, porque el peón de G2 está clavado. Entonces, bueno, tiene que jugar caballo F3, pero ahora con dama por F2 gano material, porque estoy amenazando a la torre blanca, la dama blanca sigue atacada, estoy amenazando temas como dama F1, por ejemplo. Y bueno, después de dama por F2, claro, gano la calidad, porque cuando él captura a mi dama, capturo la torre dando jaque y después captura a la dama blanca obteniendo calidad de ventaja, ¿no? Bueno, el blanco por el momento tiene caballo y peón por la torre extra de las negras, pero bueno, nos damos cuenta de que blanco, a pesar de eso, no consigue compensar la desventaja material. Y bueno, terminé ganando este final. Hubo algunas imprecisiones, obviamente, de mi parte, pero por suerte pude ganar. vos decías en esta partida que él te llevaba 200 puntos de elo. ¿Vos pensás que te la siguió un poco más como diciendo, a ver si se equivoca, Sí, como sí, que te obviamente. subestimó, como que te subestimó? Sí, bueno, yo diría que obviamente Blanco tiene que seguir jugando, o sea, no está tan perdido todavía, se puede seguir jugando, pero obviamente si el negro juega correctamente, juega de forma razonable, tiene que vencer la partida, pero todavía se puede luchar. Es que bueno, el Bueno, resto de la partida creo que no, no es tan interesante, ¿no? El momento clave fue el momento del alfil E5, ¿no? Creo que las dos decisiones más importantes fueron acá en el medio juego, el torre B8, y bueno, obviamente había que
encontrar el file 5 en este momento, porque además es única. Si no la hago, quedo completamente perdido. Bueno, esta partida es un vivo ejemplo de cómo el libro o el pensamiento de Daniel Kahneman se aplica al ajedrez. Sí, Porque sí, tal cual. eh, vos Exactamente. dijiste, si sigo lo normal me gana, por experiencia, por él o por todo. Entonces vos lo sacaste a propósito en una subvariante que él no la recordaba plenamente correcta, y bueno, te sirvió. Sí, sí, exactamente. Utilizando una expresión a lo mejor futbolera, cuando enfrentamos jugadores más fuertes, en cierta forma hay que embarrar la cancha, o sea, hay que intentar llevar la partida para un territorio más dinámico, digamos, y evitar posiciones temáticas donde generalmente el jugador más fuerte consigue imponer su técnica, ¿no? Por ejemplo, para ir cerrando, vos tenés que enfrentar a Granda. ¿Te vas a poner a ver partidas de él? ¿Vas a jugar algo que vos creés que a él lo incomoda? ¿Algo que vos te sentís cómodo? ¿Qué preferís hacer? ¿Que Y vos bueno, estés cómodo o que él esté incómodo? y es ¿Qué? muy complicado porque, bueno, Granda específicamente es un jugador muy flexible, ya jugó, juega todo tipo de aperturas, defensas, variantes, es muy versátil. Y bueno, es un tema, ¿no? Yo creo, bueno, que en ese caso lo ideal es intentar sorprender de alguna forma, si uno encuentra estudiando las partidas del oponente cómo lo podemos sorprender, a lo mejor alguna variante que no se la jugaron, no se la jugaron hace muchísimo tiempo y que no se la espera. Creo que hablando en cuestión de probabilidades, aunque obviamente es muy difícil, creo que es la mejor chance que tenemos cuando enfrentamos a un jugador mucho más fuerte. Bueno, te agradezco por la entrevista y nos tenemos Gracias a que vos. juntar y seguir desayunando, merendando, almorzando, lo que vos quieras. Muchísimas gracias, Fede. La verdad que un placer participar de tus entrevistas. Eh, Has entrevistado a jugadores que son espectaculares, así que bueno, es un placer, es una verdadera honra para mí haber sido invitado. No, sabés que te quiero mucho, que sos un tipazo Bueno, muchas y gracias, bueno, Fede. Lo mismo digo, un gran aprecio. Nos conocemos desde hace muchísimos años. hay algo que está oculto, no lo revelemos en la nota, dejalo acá, no lo contés, dejá. Ah, se puede contar, se puede contar. No, no lo conté. Bueno, Yo no me mostré quemé. acá dos grandes victorias, pero bueno, obviamente, a ver, obviamente mostré dos victorias contra adversarios mucho más fuertes, pero obviamente perdí muchas partidas en mi vida. Una de ellas acá contra el maestro Federico Madeo, si no me equivoco, en el año 95 en Torre Bueno, Blanca. pero en esa época vos eras como Fausti Oro, tenías 9 para 10 y yo tenía 19 para 20. Claro, yo tenía la edad de Fausti, pero Por obviamente eso, no tenía el nivel de él, ¿no? bueno, lo adquiriste un poquito más tarde. Un par de años, unos 10 años después, capaz, ¿no? Bueno, abrazo grande, te quiero mucho. Dale, un fuerte abrazo, Fede, gracias, hasta luego, che. Estamos en contacto.